papel. Vamos a tomar un estudio maravilloso, estudio que necesitamos cada día como cristianos, que nosotros somos la iglesia. Shalom, friend. Today I want Como to sabemos give you todos, a wonderful gift. bueno, todos como cristianos y como pueblo del Señor tenemos que saber, ¿verdad?, que tenemos que capacitarnos y prepararnos, y estaremos compartiendo una enseñanza que lo he titulado Estudio cronológico de los tiempos finales. Vamos a prepararnos, por favor. Papel y lápiz. Los últimos tiempos. Definitivamente estamos en los últimos tiempos. Nadie tiene duda de que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos minutos de esta generación. En cualquier momento la situación va a cambiar radicalmente. Pero este estudio es un resumen cronológico, hermanos, donde usted va a comprender que no es un estudio completo, porque es imposible compartirlo completamente. Es un breve resumen en proporciones para que usted pueda desarrollarlo en su casa. Primeramente observamos en la palabra del Señor que después de la ley dada a Moisés por Dios, lógicamente a Moisés, vino el Señor Jesucristo. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice, por favor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Jesucristo nació bajo la ley de Moisés, la ley dada por Dios a Moisés. Posteriormente, Jesús vivió, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Entonces comenzó un nuevo tiempo. Dejamos de vivir en el tiempo de la ley y comenzó el tiempo de la gracia. ¿Qué significa esto? Que el tiempo del favor de Dios, el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo, esa es la realidad, es el mejor tiempo de toda la historia. Es haber nacido en el tiempo de la gracia. Es el privilegio más grande que tú y yo tenemos, el haber nacido en el tiempo de la gracia. En ese tiempo, Dios nos ha dado un plan. Como todos los tiempos, siempre hay un plan. El plan de salvación para este tiempo está en Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:38, por favor, donde dice la palabra del Señor: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así de sencillo es el plan de salvación para este tiempo de esta generación. Y dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. En otras palabras, hermanos, estamos viviendo en el tiempo de la iglesia. Estamos viviendo en el tiempo cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Estamos viviendo en el tiempo de perdón de pecados. En el nombre de Jesucristo, a través de Jesucristo, por la gracia, recibimos a través de Él no solo el perdón, sino que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, dentro de nosotros, lleno del Espíritu Santo, dice Corintios 6. Por eso dice Hebreos 12:14 que tenemos que vivir en santidad. Ese es el resumen. Ahora ustedes se hacen la pregunta: ¿qué viene después? Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Para qué me voy a santificar? ¿Por qué me tengo que santificar? ¿Por qué tengo que caminar yo en una vida de santidad? ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? ¿Para qué? Bueno, lo que va a ocurrir, hermanos, en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia. Eso, algo que tú y yo lo veremos en cualquier momento. Es nada más y nada menos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados.
Primera de Corintios 15, 52. Dice la palabra del Señor. Esta palabra dice en un momento. En el griego es átomos. Es decir, es algo que el hombre no lo puede ver. Es invisible al ojo humano. Es algo rápido. Es un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, cuando pestañeamos, así va a ser de rápido la venida del Señor. Así va a ser la transformación de nosotros. Así va a ser la iglesia. Rápido, rápido. Eso quiere decir. Primera Tesalonicenses, por favor, 4:16, por favor, veamos. Dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, la iglesia, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El siguiente evento que viene en este momento es en un instante, es precisamente esto, el arrebatamiento de la iglesia. Va a levantar su iglesia. Así, la escritura dice, nosotros los que vivimos, quiere decir que tú y yo, en cualquier instante, los muertos en Cristo van. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Los muertos en Cristo, los que están en el tiempo de la iglesia, porque los que están bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, viviendo en santidad, sirviendo al Señor en temor. Porque la escritura es clara, dice los muertos en Cristo. Pues la gente del Antiguo Testamento no pueden ser muertos en Cristo porque no murieron en Cristo, pero nosotros, la iglesia, en Cristo resucitaremos. Qué maravilloso, en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es un privilegio grande, ese es un privilegio ser parte de la iglesia en este tiempo, el tiempo de la gracia. Primera Tesalonicense, veamos por favor, Primera Tesalonicense 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera Tesalonicense 5:2. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué quiere decir? Hermanos, no habrá un aviso previo. No va a haber un anuncio el día de mañana, a tal hora, a tal fecha, el Señor vendrá. No, dice la palabra y estamos leyendo en la escritura, vosotros sabéis que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Oh, no quiere decir que vendrá en la noche, porque cuando es de noche en esta área del mundo, en el otro lado es de día, ¿verdad? Entonces no podemos decir. Quiere decir como ladrón en la noche, significa de sorpresa, rápido, de sorpresa. ¿Cuándo? Nadie sabe. Ahora, la iglesia sabe que esto va a ocurrir en cualquier instante. Por eso tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. La iglesia no está esperando que el Señor venga 100 años más. El Señor viene ya en cualquier momento. En cualquier momento, eso está 100% garantizado. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el Señor nos lleve, cuando se lleve a la iglesia, ¿dónde vamos a ir? ¿Se ha preguntado? ¿Dónde vamos a ir? Oh, solo imagínese usted. Vamos a ir a encontrarnos en las nubes con el Señor. Allá vamos a ir a encontrar con Él. Ahora, cuando suceda ese evento, ¿a dónde vamos a ir? Al evento más maravilloso, a las bodas del Cordero. ¡Qué maravilloso ese acontecimiento! Es un acontecimiento esperado, preparado. Es un acontecimiento que nos sostiene, nos mantiene. Es una inspiración como humanos. Vivir en santidad, consagrados. ¿Por qué? Porque somos la novia de Cristo. Y como la novia de Cristo tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que estar preparados con las lámparas llenas de la presencia de Dios. Porque tú y yo somos la novia de Cristo. La iglesia que está bautizada en el nombre de Jesús. La iglesia que tiene el Espíritu Santo, como dice en Hechos 2:38. Y todo el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando habla que la iglesia comenzó, que todos tenían el mismo plan de salvación, bautizados en el nombre de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Así está escrito en Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19:7, por favor.
dice la palabra, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Maravilloso. Iglesia, aquí nos regocijamos, porque ese es el evento que tú y yo, por la cual caminamos en integridad cada día, y cada día nos santificamos y cada día buscamos del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene a casarse con la iglesia, con nosotros. Esa es la importancia de tener los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, tener en la santidad, de pensar, estar aparte, no solamente para competir con alguien, ser santos, porque vean que usted es santo. No, es que la santidad es que tenemos que agradar al novio. Por eso buscamos la santidad. Por eso dice gocémonos, alegrémonos. ¿Por qué dice gocémonos, alegrémonos? Porque pronto serán las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué va a pasar inmediatamente después de que el Señor se lleve a su iglesia? Está escrito en la palabra del Señor que inmediatamente después del arrebatamiento, apenas ocurre el arrebatamiento, veamos, comienza lo que dice la Biblia, la gran tribulación. 7 años de gran tribulación, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de la gran tribulación, cosa que nunca se ha visto. Es en esta ocasión, en la gran tribulación, es cuando aparece el anticristo, aparece el falso profeta, lo que el Apocalipsis nos habla del dragón, de las 2 bestias. Ese es un momento terrible. En los 3 años y medio, primeramente va a poner paz, seguridad. Entonces la gente se va a confundir y va a decir, este es el Mesías, este es el Salvador, este tiene que ser. Pero al terminar esos 3 años y medio, van a empezar a construir, a levantar el templo de Israel, y van a empezar a hacer sacrificios en el templo. Y entonces el anticristo se va a sentar en ese templo y va a exigir que lo adoren. Va a decir, yo soy Dios, adórenme. Entonces el mundo entero se dará cuenta, e Israel y todos los que se quedaron, que no se fueron en arrebatamiento, se van a dar cuenta que no era al Mesías que estaban esperando. Entonces es allí donde comenzará lo más terrible de toda la historia. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El verso 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto dice la Biblia, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, esta es la importancia de vivir y andar en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? La verdad está escondida en esta palabra maravillosa, la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Verdad no es lo que dice una religión. Verdad no es una teología doctrinal. No, verdad es la palabra, lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Verdad es lo que los apóstoles enseñaron.
verdad es como ellos, de la forma como ellos bautizaron, de la forma como ellos recibieron el Espíritu Santo, como dice Lucas 4:18, Isaías 61. Y los que no conocieron y no anduvieron en esta verdad, entonces el Señor les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados por sus propias concupiscencias, por sus propias ideologías, por sus propios pensamientos, porque recurren a su propia sabiduría y no a la sabiduría de Dios. Por eso, que Dios tenga misericordia de nosotros, no seamos confundidos, que nadie nos aparte de la verdad que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él dice, vengan a mí, porque yo soy el esposo, acérquense a mí. Así esa es la verdad. En el tiempo de la gran tribulación, hermanos, aparecerá el anticristo, la bestia, el falso profeta, la marca de la bestia. Está escrito Apocalipsis 13:16, por favor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno, vea, está hablando para toda la humanidad, ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el de su número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice la palabra. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hermanos, esto es una realidad, lo de la marca. Ya la gente está siendo marcada. Ya se han hecho, de muchos años han venido haciendo pruebas. Todo está listo. El ingreso del anticristo está listo. La plataforma está lista. Lo único que lo detiene es la iglesia del Señor. Mucha gente dice, oh no, la iglesia va a pasar la gran tribulación. No es cierto. La iglesia no pasará la gran tribulación, porque la iglesia no es una iglesia abandonada. La iglesia de la cabeza es Jesucristo. Y Jesús, Él es el que con el cual nos reuniremos. Entonces no pasará la gran tribulación. No tengas miedo, no creas a sectas mentirosas que la iglesia no pasará la gran tribulación. Sí va a haber un tiempo terrible donde la gente será marcadas en su mano derecha o en su frente. No van a poder comprar. Está sucediendo ya, lo estamos viendo. Esos acontecimientos ya se están viendo. Entonces, como nunca, esto usted lo está viendo, lo vemos, no podemos ignorar. ¿Saben? Hay escasez del alimento. Ustedes se han dado cuenta, hay escasez. Hay países ahorita donde se ha escaseado el alimento, se ha escaseado el agua, hay escaso, muchas cosas. Los acontecimientos que están sucediendo, los señales, los terremotos, los fríos, los calores, las inundaciones, el amor de muchos que se han enfriado, los hijos contra los padres contra los hijos, problemas en la familia, los padres y los esposos contra los esposos, y es terrible. El amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es arrepentirnos y buscar la reconciliación, buscar la paz, buscar el amor, buscar la santidad. Es la que nos lleva a la reconciliación, que con la familia, con los hijos, con las amistades, con los amigos, todo como personas, como humanos, tenemos que buscar la reconciliación. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos con el Señor. ¿Por qué? Esto está terrible. Buscar al Señor mientras pueda ser hablado. ¿Qué viene el final de la gran tribulación? La batalla del Armagedón. Dice, se van a juntar, viene el final de la gran tribulación, después del arrebatamiento. Apocalipsis 16:12, por favor. Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Escuche bien, preste atención.
espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra por todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Quiere decir, hermanos, que en esa batalla se van a juntar todos los ejércitos del mundo para pelear contra Israel. Por eso es que tenemos que orar por Israel. Nuestra primera oración debe ser Israel, por el pueblo de Dios, hasta Jerusalén. Apocalipsis 16:15, vea. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudos y vean su vergüenza. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Una vez más, estamos yendo de forma cronológica, hermanos, forma rápida. Lógicamente no puede ser un estudio completo, pero una idea para que usted medite y continúe el estudio. Pero va a pasar la batalla del Armagedón. Cuando todos estén listos para luchar contra la nación de Dios, lógicamente el mundo está atravesando y esperando este momento para destruir a Israel, para hacerlo desaparecer, porque quieren desaparecer a Israel. Pero eso no va a suceder, porque precisamente en ese momento aparece la segunda venida de Cristo. La segunda venida. La segunda venida de Cristo. Cuando el mundo piensa, oh, esta es la oportunidad, vamos a destruir, porque se están armando, usted ve, se están armando todos. ¿Por qué? Porque quieren destruir, así dice la palabra. Apocalipsis 19:11, veamos por favor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Son coronas esas, ¿verdad? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. El 13, vea por favor. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es, ¿cuál? El Verbo de Dios. Aleluya. Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, porque aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? Del verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Ahora aquí en Apocalipsis 19:13 dice que está llegando aquel que tiene un nombre escrito y su nombre es el verbo de Dios. ¿No es maravilloso? Ve el 14. Y los ejércitos celestiales, mire qué maravilloso, vestidos de lino finísimos, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. Ahora, ¿quiénes son ellos? Somos nosotros, la iglesia. Nosotros que cuando fuimos arrebatados a las nubes, que nos fuimos con el Señor Jesucristo, con el Señor y la tribulación abajo. Pero nosotros, dice en el versículo 14, volvemos en caballos blancos. Aquí lo dice la palabra del Señor. Volvemos Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda. ¿Cuál es esa espada? Es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para herir con vara a las naciones, porque Él las herirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del pino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El verbo de Dios, amado mío, Jesucristo es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Cuando dice Rey de Reyes, es todos los reyes y naciones se sujetan a Él. Todos los señores se sujetan a Él, porque hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Efesios 4:5. Y ese Señor es Jesús. Jesús es su nombre. No hay otro nombre dado a los bajo la tierra y el cielo. Es Jesús. Es el mismo Jehová. Porque Jesucristo es el mismo Jehová. Jehová no es Dios y luego Jesús es Dios. Jehová es el mismo Jesús. Se manifestó en carne. Tenemos que tenerlo bien en claro. Usted sabe, creemos en las manifestaciones, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son manifestaciones. Pero Jehová es Jesús. Jesús es su nombre. Dice, Jesús es Señor de señores. Definitivamente.
ciertamente Él es el Señor de los señores, de naciones, de reinos. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? En el arrebatamiento nadie va a ver al Señor. La iglesia sale hacia las nubes. Allá, en un abrir y cerrar de ojos, allá nos encontraremos en las nubes con Él. Pero en la segunda venida, todo ojo le verá. Todos. Imagínense, cuando estén peleando en Armagedón, todos van a ver. Jesucristo va a descender con todo el ejército y desciende en su caballo, y también nosotros tras de Él, y empezaremos a descender con Él. ¿Por qué? Porque viene a defender y a rescatar su pueblo de Israel. Veamos Mateo 24, por favor. Veamos. Inmediatamente, Mateo 24, 29, por favor. Veamos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Imagínense. ¿Cómo dice? El 30. Veamos. El 30, por favor, veamos. Mateo 24, 30. Veamos lo que dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces dice que lamentarán todas las tribus de la tierra. Vean lo que dice. Lamentarán todas las tribus. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Esto es excepcional, es maravilloso lo que va a suceder. La gente va a lamentarse. ¿Por qué no obedecimos? ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no nos consagramos? ¿Por qué no seguimos? ¿Por qué? ¿Por qué? Va a ser tarde, muy tarde, muy tarde. Este es el tiempo. Ahorita que tú estás escuchando, es el tiempo. Este es un resumen nada más para que tú puedas meditarlo y encenderlo más en tu casa. Pero veremos que cuando ya ellos, veamos, Apocalipsis 19, por favor, veamos lo que dice. Apocalipsis 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es por eso que tenemos que, hermano, irnos. Tenemos que irnos en el arrebatamiento. Tenemos que prepararnos. Tenemos que santificarnos, hermanos. Veamos Apocalipsis 20, por favor. 20:10, por favor, veamos. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ve que no es temporal esto? ¿De qué estamos hablando? Del impacto de la segunda venida del Señor en la batalla del Armagedón. La gran victoria del Señor en ese tiempo. Porque así está escrito en la palabra del Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Dice Apocalipsis 17:14. Van a pelear contra Él, pero el Cordero los va a vencer. Por eso es mejor que estemos del lado del Cordero. ¿Por qué? Porque con Él tenemos seguridad, tenemos garantizada la vida eterna. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pasará?
cuando el diablo sea lanzado al lago de fuego, allá está la bestia, allá está el falso profeta. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar después? Ahora veamos el reino milenial de Cristo. Ese tiempo donde dice que morará el lobo con el cordero, el enemigo ya no va a estar acusando a la gente. Así está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, veamos por favor. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, el verso 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes tuvieron la facultad de juzgar? El pueblo de Dios, nosotros, la iglesia. Por espacio de tiempo no lo vamos a leer, pero en Daniel 7:18, anótelo, y Daniel 7:27, Primera de Corintios 6:2. Nosotros, la iglesia, seremos arrebatados, vendremos con el Señor en la segunda venida. En el reino milenial nosotros tendremos la facultad de juzgar, dice la palabra. Y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Apocalipsis 24. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, por favor. Esto es literal. 1000 años el Señor va a estar en la tierra y nosotros reinaremos con Él aquí en este lugar. No vale la pena, hermanos. Si vale la pena serle fiel al Señor. Mira el futuro que nos espera. La aflicción que estás pasando es temporal. Es temporal. Mire, Apocalipsis 25, vea lo que dice Apocalipsis 25. No es importante que tú comprendas, que en la iglesia, que podamos comprender que sí vale la pena sostenernos, mantenernos, conservar. Vale la pena agarrarnos, confiar en Él, porque la pequeña tribulación que estás atravesando es temporal, porque es pasajera. La vida eterna es eterna. La vida eterna es a la eternidad. Y la vida eterna nosotros la vamos a definir acá, porque estamos viendo un estudio rápido, cronológico, hasta llegar hasta donde estamos, porque estamos viendo de qué forma tú y yo estaremos o con el Señor o al lado donde estará el fuego, donde nunca se termina, el gusano nunca se acaba, de la eternidad a la eternidad, un tormento por la eternidad. Las situaciones adversas en la vida no importa, Él nos ayuda. No importa la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, situaciones, enfermedades, lo que sea, no importa nada, es más grande que la seguridad en tu corazón. En Cristo Jesús, Él es tu abogado, Él es tu juez, Él es todo, Él es el médico, Él pelea por ti, Él pelea las batallas. Confiar en Él es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque la recompensa que tenemos es grande, porque Él pelea por nosotros. Entonces, preparémonos y confiemos. Veamos lo que dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Vea, si nos vamos con Él en el arrebatamiento, dice, está escrito, la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes y vamos a reinar con Él 1000 años. El verso 7 dice, Apocalipsis 27, y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, los que están en los 4 ángulos de la tierra. Cuando dice que va a salir a engañar a las naciones, pues serán
las personas que nacieron durante los 1000 años. Y dice a Gog. Apocalipsis 28, en Ezequiel capítulo 38 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Subieron, dice, sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Le explico, hermano? Dios lo puso Satanás en el lago de fuego, y luego lo suelta por poco tiempo. Aún los que están viviendo en el milenio serán engañados muchos. Entonces el Señor vendrá con la destrucción, descenderá fuego del cielo. ¿Y nosotros qué va a pasar con nosotros? Nosotros seremos reyes y sacerdotes. Y dice, porque dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego que arde día y noche. Ese lago está diseñado para Satanás, para sus ángeles, para sus secuaces, pero también para los que no quieren entrar al camino del Señor. Ahora, ¿cuál es el siguiente evento? El juicio ante el gran trono blanco. Así está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, por favor. Dice la palabra del Señor. Esperen. Ay, tengo tantas que ya me confundí aquí. Bueno, sí. Apocalipsis 19, 11. Vi un gran trono blanco. Los 20, ¿no? Veamos. Permítanme un segundito. Apocalipsis 20, 11. sí, y el siguiente que veremos es el después del juicio. 19:11. Apocalipsis 19:11. Sí, ese es el correcto. Entonces vi el cielo abierto. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, el que montaba en él, se llamaba Fiel y Verdadero, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice la palabra del Señor, y vi a los este juicio, el juicio del gran trono blanco. Espérenme, hermanos, que se me extravió esta página acá. Preparados en este. Sí. Apocalipsis 19:11. Y dice y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estamos viendo la parte del juicio. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 desde el 1. Apocalipsis 20
Vamos a leer esta Apocalipsis 20 del 1 al 11. Vamos a leerla. Vi a un ángel, dice, que descendía. No, vamos a ver. Ay, se me confundió esto. Apocalipsis 20, 12. Y fue Apocalipsis 20, 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Todo lo que hacemos está escrito en el libro de la vida. Todo lo que tú y yo hacemos según nuestras obras. Dice el verso 13: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si fueron incinerados, si fueron desaparecidos en el lago, si en el lago, en el agua, en el mar, donde sea, dice, van a tener que resucitar, dice la palabra, y resucitar. Van a resucitar y presentarse delante del Señor. Así dice la palabra del Señor. Este es para el juicio de todas las naciones, donde todos los muertos de todas las edades, de todos los tiempos, van a resucitar para presentarse al juicio final. En el juicio final, hermanos, solamente hay dos destinos: el cielo eterno o el infierno eterno. El infierno no es la aniquilación del alma. El infierno es un tormento eterno. Y muchas personas dirán, pero ¿por qué un Dios tan bueno no puede permitir que eso pase? Pero si Dios es bueno, porque va a querer que las personas vayan al infierno. Pero no, Él mismo por eso vino en carne, fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestra salvación, nos compró. Pero ¿para qué? Para que le recibiéramos. Pero los que lo rechazan, a ellos sí tendrán que ir a ese lago de fuego. Ahora, ¿qué va a pasar después? Después del juicio del gran trono blanco, dice Apocalipsis 21, verso 1, que la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Vi cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra nueva ya pasaron. Y el mar, dice, ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Allí enjugará Dios toda lágrima. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrán situaciones, ya no habrá tribulación, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades, ya no habrá nada de lo que como humanos nosotros atravesamos. Todo eso ya no va a haber nada, porque dice que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Todo va a ser nuevo, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y dice la palabra de Dios, dice, yo lo he dicho, yo soy el alfa y la omega, lo dice aquí. El que venciere, mire, versículo 7 del capítulo 21, dice, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué maravilloso. Apocalipsis 21:7 dice, él será mi Dios y yo seré su hijo. Pero vea el versículo 8, es tremendo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aleluya. Ay, mis hermanos, este es un resumen cronológico. No es tan profundo, pero estos puntos es para que los analicemos en casa. Ahora, nosotros no nos vamos a concentrar y caer en temor, que va a caer en la tribulación, y entrar en miedos, y entrar, que va a pasar en Armagedón, y qué va a pasar, y dónde voy a estar, y dónde. No nos preocupemos. El arrebatamiento es para el cual tú y yo tenemos que enfocarnos. Mi mente, mi corazón, tenemos que
irnos con el Señor, tenemos que proponernos y proponernos y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Es el tiempo que tú y yo metemos y llevemos a nuestras familias y a nuestros hijos a los pies del Señor. Veamos Mateo 24:36, por favor. Vamos a ver esta última cita. Todas estas citas, este estudio cronológico que vimos, hermanos, es para que tú en tu casa lo puedas analizar, saborear y extenderlo. Pero con estos puntos tú puedes comprender básicamente cuál es la cronología de los últimos tiempos. Veamos, por favor, Mateo. Acompáñenos, por favor. Mateo 24:36. Dice: el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero en el verso 37 hay algunas señales. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, así estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Vean, y la Biblia dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, se los llevó, ¿verdad? Así mucha gente en ese tiempo no entiende qué es el arrebatamiento, no entiende qué es ser cristiano, no entiende qué es conocer a Dios. Pero cuando la iglesia desaparezca, cuando vea que esté uno y el otro se quede y uno se vaya, entonces se van a dar cuenta, entonces van a saber que sí es realidad. Entonces estarán, dice, dos, el versículo 14, uno será tomado, otro será dejado. Capítulo 24 de Mateo. Versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Así será en el día del arrebatamiento. Y el 42 dice: velad, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle: Padre, así como está usted en estos momentos, vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle: gracias, Padre, porque estos